¿Qué pasaría si una simple foto pudiera destruir tu carrera, romper tu familia o convertirte en un enemigo público mundial? Hay fotos que han ganado premios y otras que deberían venir con advertencia de peligro. Algunas revelan el horror que nadie quería ver y otras, lo que nadie debió haber mostrado jamás, desde la musa que se hundió literal y metafóricamente en su papel de Ofelia, hasta el político que perdió su futuro por un tuit accidental. La trágica historia de Ofelia, Elizabeth Siddal. ¿Qué precio paga el arte por la autenticidad? En el corazón del movimiento prerrafaelita, donde la búsqueda de la belleza idealizada se entrelazaba con la obsesión por la perfección estética, emergió una figura cuya vida y muerte se convirtieron en símbolo de sacrificio artístico: Elizabeth Siddal. Su historia, marcada por la pasión, la enfermedad y la tragedia, se entrelaza con una de las pinturas más icónicas del siglo XIX, Ofelia, de John Everett Millais. Elizabeth, una joven de origen humilde, fue descubierta por el círculo prerrafaelita mientras trabajaba en una sombrerería. Su etérea belleza y presencia enigmática la convirtieron en la musa perfecta para los artistas de la época. Sin embargo, Siddal no solo fue modelo, también fue una talentosa poeta y pintora, luchando por ser reconocida en un mundo dominado por hombres. En 1852, Millais emprendió la creación de Ofelia, una representación de la trágica heroína de Shakespeare flotando en un arroyo. Para capturar la escena con realismo, Elizabeth posó durante horas en una bañera llena de agua fría, vestida con un pesado vestido victoriano. Millais, absorto en su trabajo, no notó que las lámparas que calentaban el agua se apagaron. Elizabeth, sin quejarse, continuó posando, lo que resultó en una grave neumonía que afectó su salud de por vida. Este episodio no solo debilitó físicamente a Siddal, sino que también simbolizó el sacrificio extremo que muchas mujeres artistas y musas enfrentaron en aras del arte. A pesar de su deterioro, Elizabeth continuó creando y participando en el mundo artístico, aunque su trabajo fue frecuentemente eclipsado por sus contemporáneos masculinos. Su relación con Dante Gabriel Rossetti, otro destacado prerrafaelita, fue intensa y tumultuosa. Se casaron en 1860, pero la felicidad fue efímera. Elizabeth, luchando contra la depresión y la adicción al láudano, falleció en 1862 por una sobredosis. En un acto romántico y macabro, Rossetti enterró junto a ella un cuaderno con sus poemas inéditos, aunque años después lo exhumó para publicarlos. Durante las sesiones para Ofelia, Millais escribió cartas quejándose del costo del aceite para las lámparas utilizadas para calentar el agua, sin mencionar el sufrimiento de Elizabeth. La historia de Elizabeth Siddal es un recordatorio conmovedor del costo humano detrás de las obras maestras. Su vida, marcada por la lucha por la expresión artística y el reconocimiento, refleja las dificultades que enfrentaron muchas mujeres en el mundo del arte. Hoy, su legado resurge, y su contribución al movimiento prerrafaelita y al arte en general es finalmente reconocida y celebrada. El incidente del sándwich de tocino, Ed Miliband. ¿Puede una simple fotografía cambiar el rumbo de una carrera política? En la era de la imagen, donde cada gesto es capturado y analizado al instante, los líderes políticos enfrentan un escrutinio sin precedentes. Ed Miliband, ex líder del Partido Laborista Británico, vivió en carne propia cómo una imagen aparentemente trivial puede convertirse en un símbolo de debilidad y desconexión con el electorado. Durante una parada en su campaña electoral de 2014, Miliband fue fotografiado comiendo un sándwich de tocino de manera poco agraciada. La imagen, lejos de ser una anécdota sin importancia, fue ampliamente difundida por los medios y se convirtió en objeto de burlas y memes en las redes sociales. El tabloide The Sun aprovechó la oportunidad para ridiculizarlo, publicando la foto con el titular "Save Our Bacon", justo antes de las elecciones generales de 2015. Este episodio reflejó una percepción más profunda, la de un líder que, según sus críticos, carecía de la habilidad para conectar con el ciudadano común. La fotografía se convirtió en un símbolo de su supuesta torpeza y falta de carisma, eclipsando sus propuestas políticas y esfuerzos por renovar el partido. La infame fotografía de Ed Miliband comiendo un sándwich de tocino fue tomada el 21 de mayo de 2014 por Jeremy Selwyn para el periódico Evening Standard,
durante la primera parada de su gira de campaña de 2 días antes de las elecciones locales y europeas. Este incidente subraya cómo, en la política moderna, la percepción pública puede ser moldeada por momentos fugaces capturados en imágenes, y cómo estos pueden tener un impacto duradero en la carrera de un político. Una vida alterada por la tragedia, George Holiday. ¿Qué sucede cuando un ciudadano común se convierte en testigo de una injusticia histórica? La noche del 3 de marzo de 1991, George Holiday, un plomero residente en Los Ángeles, fue despertado por ruidos inusuales. Al asomarse por la ventana, presenció a varios oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles golpeando brutalmente a un hombre afroamericano, Rodney King. Sin pensarlo 2 veces, Holiday tomó su videocámara Sony Handycam y grabó el incidente desde su balcón. El video, que mostraba a King recibiendo múltiples golpes con porras y descargas eléctricas, fue entregado por Holiday a una estación de noticias local. La difusión de las imágenes provocó una ola de indignación en todo el país, convirtiéndose en un catalizador para debates sobre la brutalidad policial y el racismo sistémico en Estados Unidos. Sin embargo, la vida de Holiday cambió drásticamente. Aunque su acción fue fundamental para exponer la injusticia, también enfrentó consecuencias personales. Fue objeto de atención mediática constante, recibió amenazas y experimentó un estrés emocional significativo. A pesar de su papel crucial en la historia, Holiday no recibió una compensación significativa por su video y con el tiempo fue olvidado por muchos. George Holiday, el hombre que grabó la paliza a Rodney King, falleció el 19 de septiembre de 2021 debido a complicaciones relacionadas con la COVID-19. La historia de Holiday destaca el poder de la ciudadanía activa y cómo una sola acción puede tener repercusiones profundas tanto a nivel personal como societal. La foto que cambió la guerra de Vietnam, Nguyen Ngoc Loan, ¿puede una imagen capturar la complejidad moral de una guerra? El 1 de febrero de 1968, durante la ofensiva del Tet en Vietnam, el fotógrafo Eddie Adams capturó una imagen que se convertiría en un símbolo de la brutalidad del conflicto. El general Nguyen Ngoc Loan, jefe de la Policía Nacional de Vietnam del Sur, ejecutando a un prisionero del Viet Cong, Nguyen Van Lem, en una calle de Saigón. La fotografía, publicada en medios de todo el mundo, provocó una fuerte reacción pública y se convirtió en un ícono del movimiento contra la guerra. Sin embargo, la historia detrás de la imagen es más compleja. Nguyen Van Lem, también conocido como Bay Lop, era acusado de liderar un escuadrón de la muerte del Viet Cong responsable de la ejecución de oficiales de policía y sus familias en Saigón. Según informes, fue capturado cerca de una fosa común que contenía los cuerpos de al menos 7 familiares de oficiales de policía. El general Loan, al enterarse de estos hechos, ejecutó a Lem en el acto. La fotografía ganó el premio Pulitzer en 1969, pero Adams expresó remordimiento por el impacto que tuvo en la vida de Loan. En una reflexión posterior, escribió: "2 personas murieron en esa fotografía, el Viet Cong y el general. El general mató al Viet Cong. Yo maté al general con mi cámara". Adams lamentó que la imagen no mostrara el contexto completo y que Loan fuera vilipendiado sin considerar las circunstancias. Después de la guerra, Loan emigró a Estados Unidos, donde abrió una pizzería en Virginia. Sin embargo, su pasado lo alcanzó. Cuando su identidad fue descubierta, enfrentó amenazas y vandalismo, lo que lo llevó a cerrar su negocio en 1991. Falleció en 1998 a causa de cáncer. El precio de la tragedia, Lester LaRue. ¿Qué sucede cuando una imagen icónica se convierte en una batalla legal? El 19 de abril de 1995, un atentado en Oklahoma City dejó 168 muertos y cientos de heridos. Entre las imágenes que capturaron la devastación, una destacó: un bombero sosteniendo el cuerpo sin vida de una niña. Esta fotografía, tomada por Lester LaRue, empleado de Oklahoma Natural Gas, se convirtió en símbolo de la tragedia. LaRue, quien tomó la foto mientras trabajaba, enfrentó una batalla legal por los derechos de la imagen. La empresa alegó que, al haber sido tomada durante horas laborales y con equipo de la compañía, los derechos le pertenecían. Un juez falló a favor de la empresa, dejando a LaRue sin compensación por su fotografía.
Este caso plantea preguntas sobre la propiedad intelectual y los derechos de los trabajadores sobre el contenido que generan durante su empleo, especialmente en situaciones de emergencia. La fotografía de LaRue fue utilizada en campañas de recaudación de fondos y conmemoraciones, pero él nunca recibió compensación económica por su uso. El costo de una selfie. Sarah Aidan, Miss Irak. ¿Puede un gesto de paz desencadenar una tormenta de odio? En el glamuroso escenario del certamen Miss Universo 2017 en Las Vegas, la belleza y la diplomacia parecían entrelazarse cuando Sarah Aidan, representante de Irak, y Hadar Gandelsman, representante de Israel, compartieron una selfie que irradiaba esperanza. Con la leyenda Paz y amor de Miss Irak y Miss Israel, la imagen buscaba ser un símbolo de unidad en una región marcada por décadas de conflicto. Sin embargo, lo que comenzó como un acto de buena voluntad, pronto se convirtió en una pesadilla para Aidan y su familia. En Irak, donde las tensiones con Israel son profundas y persistentes, la fotografía fue recibida con indignación. Las redes sociales se inundaron de críticas, y las amenazas de muerte no tardaron en llegar. La situación se agravó al punto de que la familia de Aidan se vio obligada a abandonar el país por temor a represalias. La controversia no se limitó a la selfie. Las imágenes de Aidan en traje de baño, parte habitual del certamen, también provocaron reacciones adversas en su país natal. La presión fue tal que la organización Miss Irak le exigió que eliminara la foto con Gandelsman, advirtiéndole que, de no hacerlo, perdería su título. Aidan se negó a ceder ante las amenazas y mantuvo la publicación, aunque emitió un comunicado aclarando que su intención no era respaldar al gobierno israelí, sino promover un mensaje de paz. La caída de una comediante. Kathy Griffin. ¿Puede una imagen satírica acabar con una carrera construida durante décadas? En mayo de 2017, la comediante Kathy Griffin, conocida por su humor mordaz y provocador, participó en una sesión fotográfica con el fotógrafo Tyler Shields. En una de las imágenes, Griffin sostenía una máscara ensangrentada que simulaba la cabeza decapitada del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La intención era satírica, una crítica visual al mandatario, pero la reacción fue inmediata y feroz. La fotografía se viralizó rápidamente, generando una ola de indignación tanto en el público como en figuras políticas de ambos partidos. El propio Trump expresó su repudio en redes sociales, afirmando que la imagen había afectado a su familia, especialmente a su hijo menor. La presión pública llevó a Griffin a emitir una disculpa, reconociendo que había cruzado una línea y que la imagen era demasiado perturbadora. Sin embargo, las consecuencias no se detuvieron allí. Griffin fue despedida de su puesto como coanfitriona del especial de Año Nuevo de CNN, perdió contratos publicitarios y vio canceladas múltiples presentaciones de su gira. Además, fue objeto de una investigación federal por parte del Servicio Secreto, que la interrogó para determinar si la imagen constituía una amenaza contra el presidente. Durante este periodo, Griffin fue incluida en la lista de No Fly y enfrentó detenciones en aeropuertos tanto en Estados Unidos como en el extranjero. La comediante también experimentó el aislamiento de colegas y amigos. Anderson Cooper, su compañero en CNN, calificó la foto de repugnante y otros colaboradores se distanciaron públicamente. Griffin describió este periodo como una caza de brujas, sintiéndose traicionada y abandonada por la industria que la había respaldado durante años. A pesar de las adversidades, Griffin decidió enfrentar la situación. Retractó su disculpa inicial, argumentando que su intención nunca fue incitar a la violencia, sino ejercer su derecho a la libertad de expresión. En entrevistas posteriores, expresó que la reacción desproporcionada a la imagen reflejaba una doble moral, señalando que representaciones violentas contra figuras políticas habían sido toleradas en el pasado sin consecuencias similares. Tras el incidente, Griffin fue investigada por el Departamento de Justicia durante 2 meses y fue incluida en la lista de No Fly, lo que le impidió viajar libremente y la sometió a constantes interrogatorios en aeropuertos. La experiencia llevó a Griffin a crear el documental A Hell of a Story, donde narra en detalle las repercusiones del escándalo y su lucha por recuperar su carrera. El filme fue rechazado por varias plataformas, pero finalmente se estrenó en el festival South by Southwest en 2019 y recibió elogios por su honestidad y valentía. La historia de Kathy Griffin es un ejemplo de cómo la sátira política
puede tener consecuencias inesperadas en la era digital. Su caso plantea preguntas sobre los límites de la libertad de expresión, el papel de los medios en la amplificación de controversias y la capacidad de la sociedad para perdonar y contextualizar actos provocadores. A pesar de los desafíos, Griffin continúa su carrera, utilizando su experiencia como material para su comedia y como testimonio de resiliencia en tiempos de polarización. 12 héroes con luchas ocultas. Ira Hayes y la foto de Iwo Jima. ¿Qué sucede cuando la fama inmortaliza una imagen, pero olvida al hombre detrás de ella? El 23 de febrero de 1945, en medio de la feroz batalla de Iwo Jima durante la Segunda Guerra Mundial, el fotógrafo Joe Rosenthal capturó una imagen que se convertiría en un símbolo perdurable del valor estadounidense. 6 marines alzando la bandera en lo alto del monte Suribachi. Entre ellos se encontraba Ira Hayes, un joven de la tribu Pima, oriundo de la reserva del río Gila en Arizona. Hayes, quien se había alistado en el Cuerpo de Marines en 1942, participó en varias campañas en el Pacífico antes de llegar a Iwo Jima. La fotografía lo catapultó a la fama nacional y fue reclutado para promover bonos de guerra en Estados Unidos. Sin embargo, mientras el país lo celebraba como héroe, Hayes luchaba con profundos traumas internos. La culpa por la muerte de sus compañeros y la presión de la fama lo llevaron al alcoholismo y a una vida de inestabilidad. A pesar de su notoriedad, Hayes enfrentó discriminación racial y dificultades para adaptarse a la vida civil. Su historia culminó trágicamente en 1955, cuando fue encontrado muerto por intoxicación alcohólica y exposición al frío en un campo de algodón cercano a su hogar. Ira Hayes fue uno de los 3 marines que sobrevivieron a la batalla de Iwo Jima y participaron en la famosa fotografía. Sin embargo, su lucha interna y su trágico final inspiraron la canción The Ballad of Ira Hayes, popularizada por Johnny Cash, que destaca la difícil transición de los veteranos a la vida civil y la indiferencia de la sociedad hacia sus sacrificios. Un tropiezo político. Anthony Weiner. ¿Cómo un error digital puede desmoronar una carrera política prometedora? Anthony Weiner, congresista demócrata por Nueva York, era conocido por su elocuencia y defensa apasionada de sus ideales. Sin embargo, en 2011, su carrera tomó un giro inesperado cuando publicó accidentalmente en Twitter una fotografía explícita destinada a un mensaje privado. Inicialmente, Weiner afirmó que su cuenta había sido hackeada, pero posteriormente admitió haber enviado la imagen y otras similares a varias mujeres. El escándalo, apodado Weinergate, llevó a su renuncia del Congreso. A pesar de ello, intentó un regreso político en 2013 postulándose para alcalde de Nueva York. Durante la campaña, surgieron nuevas acusaciones de comportamiento inapropiado en línea, lo que debilitó su candidatura y lo llevó a una derrota en las primarias, mostrando cómo las decisiones personales pueden tener repercusiones públicas devastadoras. El incomprendido oficial, Dick Middleton, ¿puede una imagen congelar el tiempo, pero también congelar la verdad? En mayo de 1963, en pleno corazón de Birmingham, Alabama, una sola fotografía desató un terremoto mediático y emocional que sacudió las bases de la percepción pública sobre el racismo y la autoridad policial. Esa imagen mostraba, de manera impactante y brutal, a un oficial de policía blanco llamado Dick Middleton sujetando la correa de un perro policial mientras, aparentemente, dejaba que el animal atacara a un joven afroamericano. El muchacho era Walter Gadsden, el perro, Leo. La cámara, implacable. La instantánea recorrió portadas, editoriales y panfletos. En cuestión de días, el rostro de Middleton pasó de ser el de un oficial común a convertirse en un ícono involuntario del racismo estructural. La escena era potente, el perro con los colmillos a la vista, el joven en gesto de resistencia, y Middleton justo en el centro, como si no hiciera nada para detener el ataque. Gadsden había estado siguiendo la protesta por curiosidad, cuando fue atrapado en medio del caos. Su expresión tensa no era de rabia, sino de sorpresa. Así, sin buscarlo, se convirtió en uno de los rostros más emblemáticos de la lucha por los derechos civiles, sin haberse unido nunca a ella. La protesta del podio. Peter Norman. ¿Qué significa realmente estar del lado correcto de la historia? Cuando todo el mundo a tu alrededor está parado en el lado equivocado. Corría el año 1968, una época cargada de tensión política, protestas globales y un aire inconfundible de revolución.
Los Juegos Olímpicos de la Ciudad de México se perfilaban como un escaparate deportivo, pero también como un campo fértil para la disidencia. Allí, en medio del rugido de las gradas y la mirada expectante de millones de personas alrededor del mundo, ocurrió uno de los actos más valientes y más castigados de solidaridad que se hayan visto jamás sobre un podio olímpico. La escena es mundialmente reconocida. Tommie Smith y John Carlos, dos velocistas afroamericanos, acaban de ganar el oro y el bronce en los 200 metros planos. Mientras el himno de Estados Unidos comienza a sonar, ambos bajan la cabeza y alzan sus puños enguantados en negro en un gesto poderoso de protesta contra el racismo y la opresión. Pero lo que muchos no notan a primera vista es la figura que permanece en silencio entre ellos: el medallista de plata australiano Peter Norman. Ahora bien, lo que convierte esta historia en algo aún más impactante es el papel que Norman jugó en ese momento icónico. Lejos de ser un testigo pasivo o un invitado accidental, fue un cómplice voluntario. Antes de subir al podio, Smith y Carlos le explicaron su intención de manifestarse durante el himno. Lo que ocurrió a continuación fue, sencillamente, inesperado. Norman no solo les ofreció su apoyo, sino que sugirió que compartieran un solo par de guantes negros, porque Carlos había olvidado los suyos. De ahí que cada uno levantara un brazo diferente. Smith el derecho, Carlos el izquierdo. Y sí, esa decisión estética que se convirtió en símbolo internacional salió de la mente tranquila de un australiano blanco. Pero eso no es todo. Norman también decidió colocarse en el pecho un pin del Proyecto Olímpico por los Derechos Humanos, una organización creada para denunciar la discriminación racial. Lo hizo sabiendo perfectamente las consecuencias, y aún así, no dudó ni un segundo, porque, como él mismo diría años más tarde, creía en la igualdad para todos. A partir de ese instante, Peter Norman ya no era solo un atleta. Se había convertido en un aliado visible de una causa incómoda, especialmente para un país como Australia, que en ese momento estaba lejos de haber resuelto su propia historia de segregación y racismo contra los pueblos indígenas. Como era de esperarse, su gesto de solidaridad no fue bien recibido por las autoridades deportivas australianas. A pesar de haber batido el récord nacional, un récord que, por cierto, permaneció imbatido durante más de 40 años, Norman fue excluido de los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972. Ni siquiera lo dejaron competir en pruebas clasificatorias. La puerta se cerró con fuerza, y el mensaje fue claro: eso te pasa por tomar partido. Por si eso fuera poco, la prensa australiana se ensañó con él. Fue ignorado, invisibilizado, empujado al olvido. Mientras Smith y Carlos sufrían en su país las consecuencias de su activismo, Norman atravesaba un desierto social aún más sutil pero igualmente cruel, el del exilio moral en su propia tierra. Lo trataron como si hubiera traicionado los colores nacionales, como si haber separado junto a dos hombres negros fuese más grave que cualquier dopaje o trampa deportiva. Sin embargo, lo más sorprendente es que Peter Norman jamás se retractó. No solo no se disculpó públicamente, sino que reafirmó su postura una y otra vez. En entrevistas, en reuniones escolares, en conversaciones familiares, nunca se victimizó, nunca renegó de su decisión, y lo más increíble, nunca fue invitado oficialmente por Australia a los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, celebrados en su propio país. Fue gracias al Comité Olímpico de Estados Unidos que pudo estar presente, como invitado especial de quienes una vez alzaron el puño junto a él. Una acusación injusta, Juan Romero. ¿Cómo una acción compasiva puede convertirse en una carga emocional perpetua? La madrugada del 5 de junio de 1968, el senador Robert F. Kennedy fue asesinado en el Hotel Ambassador de Los Ángeles, poco después de pronunciar un discurso tras ganar las primarias demócratas de California. En medio del caos, un joven empleado del hotel, Juan Romero, se arrodilló junto al senador herido, sosteniendo su cabeza y ofreciéndole consuelo en sus últimos momentos. La imagen de Romero con las manos ensangrentadas, capturada por el fotógrafo Boris Yaro, se convirtió en un símbolo de la tragedia. Sin embargo, para Romero, esa fotografía representó una carga emocional que lo acompañó durante décadas. A pesar de su acto de compasión, recibió cartas acusándolo de haber distraído a Kennedy, sugiriendo que su interacción pudo haber contribuido al atentado.
Romero, quien tenía solo 17 años en ese momento, luchó con sentimientos de culpa y trauma. En 2010, visitó la tumba de Kennedy en el Cementerio Nacional de Arlington para pedirle perdón por no haber podido evitar su muerte. En entrevistas posteriores, expresó: «Sentí que necesitaba pedirle perdón por no haber podido detener esas balas que lo hirieron». Juan Romero conservó durante años el rosario que llevaba Robert F. Kennedy en el momento de su muerte, considerándolo un símbolo de esperanza y recordatorio de la importancia de la compasión en tiempos de crisis. Una tragedia cómica. Al Franken, ¿puede una broma mal ejecutada destruir una carrera política? Al Franken, conocido por su aguda sátira en Saturday Night Live, dio un giro a su carrera al convertirse en senador por Minnesota en 2009. Su transición del humor a la política fue recibida con escepticismo, pero logró ganarse el respeto de muchos por su enfoque serio y comprometido en el Senado. Sin embargo, en 2017, una fotografía resurgió y cambió el curso de su vida pública. La imagen mostraba a Franken simulando tocar los senos de la locutora Leanne Tweeden mientras ella dormía, durante una gira de entretenimiento para las tropas en 2006. Aunque Franken se disculpó, argumentando que fue una broma mal concebida, la foto provocó una ola de críticas. Varias mujeres más presentaron acusaciones de conducta inapropiada, lo que llevó a una presión creciente para